Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12, a los que dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nosotros cada vez que participamos de la Santa Misa traemos todo. Hoy de modo especial yo quiero con ustedes dar gracias al Señor por los 25 años de sacerdocio, pero más importante todavía tenemos la primera comunión de Manuel, el más chico de mis sobrinos. Pero en realidad cada uno de ustedes trae en el propio corazón todo lo que se es, todo lo que se tiene, lo bueno, lo menos bueno. No por nada el sacerdote en cada misa nos dice: rueguen, hermanos, para que llevando al altar las alegrías y los cansancios. Y bueno, ese es el espíritu. Con ese espíritu también hoy nosotros estamos en esta misa, porque a la misa llevamos todo. Yo lo único que les pido es que tengan un poquito de paciencia, porque justamente para no abusar de la paciencia de ustedes he decidido escribir lo que quiero compartir con ustedes hoy, para no alargarme indefinidamente en el tiempo. Entonces trataré de ceñirme a lo que he escrito, tratando de darles, de compartir con este espíritu lo que significan esta comunión y estos 25 años. Empezando por la primera comunión, que es la primera, no la última. Y uno dice, sí, es evidente, pero en realidad todos los curas nos damos cuenta cómo en las parroquias, en nuestras iglesias, enseguida que pasa el momento de la primera comunión, desciende el número de los que han hecho la primera comunión en la participación. Como si la primera comunión, más que un camino para empezar a recorrer, fuese como una cosa para sacarse de encima. Bueno, listo, ya está, un trámite menos. En Italia, incluso los sacerdotes ya nos hemos habituado casi a llamar un poco irónicamente a la confirmación, lo que vendría después, el sacramento del adiós, porque ahí sí, la comunión, la confirmación, y ahora, si te he visto, no me acuerdo. Hay personas que van a la iglesia, dice alguno un poquitito más radicalmente, ¿no? Van a la iglesia 3 veces en su vida, y las 3 veces les echan algo encima. La primera, agua; la segunda, arroz; y la tercera, tierra. Pero en realidad no tendría que ser así, porque nosotros estamos llamados a vivir en comunión con el Señor, no a hacer la primera comunión, porque si no sería como iniciar una amistad. Bueno, desde hoy somos amigos, como a veces pasaba entre los amigos adolescentes, ahora pasa en Facebook, en las redes sociales, en todas partes. Somos amigos, pero
no se ve, casi ni se nota. A mí me ha ayudado siempre el propósito que hice el día de mi ordenación y que trato de mantener cada día. Cada misa y cada comunión trato de vivirla como si fuese la primera, como si fuese la última y como si fuese la única. La primera, la última y la única. Y eso vale para todos, La primera comunión. Le contaba al Manu antes, mientras veníamos acá, que Napoleón Bonaparte, piensen, ¿no? Un hombre que fue coronado emperador, que tuvo en algún momento toda Europa bajo su poder, cuando al final de su vida le preguntaron cuál había sido el día más feliz de su vida, dijo: el día que hice la primera comunión. Él que incluso un tiempo persiguió a la iglesia, pero eso le quedó, la primera comunión. Como si fuese la última, un día vamos a acertar, tarde o temprano, y entonces es mejor vivir cada una como si fuese así, y como si fuese la única. Miren si en lugar de hacer la primera comunión nos dijesen: no, es solamente una vez en la vida, solamente una vez en la vida. ¿Cómo tendríamos cuidado de ese momento? En cambio no, el Señor se nos da incesantemente, renovadamente, y entonces, claro, el peligro es la rutina, que es como el cáncer del espíritu, y eso es lo que no tiene que pasar a nadie. Yo he tenido la gracia de ver algunos santos de los que ahora están en los altares, no un modo de decir, ver comulgar, hacer la comunión. Recuerdo a la Beata Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, con cuánta unción, qué impresionante era ver el amor con el que ella hacía la comunión. O San Juan Pablo II. Pero no solo eso, yo veo también sinceramente en la misa de todos los días, con cuánta fe, tantos santos desconocidos, tantos santos viejitos que vienen a la iglesia con dificultad, pero con tanta fe, o enfermitos, o personas que están sufriendo mucho, lo hacen de esta manera. Es difícil explicar con palabras lo que la fe hace en nosotros cuando nosotros comulgamos, cuando lo hacemos bien. Es como un abrazo, y cómo nos gustan los abrazos, Nos gustan, no solamente a los argentinos, nos gustan los abrazos. Parece que es una cosa escrita en el corazón humano, pero un abrazo por dentro, un abrazo al corazón de ese Dios que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. No tenemos que explicarle nada, Él ya sabe todo. Como respuesta a lo que le pedimos, Él viene Él mismo en persona. Piensen, es como si nosotros pidiésemos agua y se nos diese una fuente, no solamente mucha agua, una fuente de agua. No tenemos que esconderle nada, Él nos conoce como nadie, y por eso mismo, porque hemos salido de sus manos y de su corazón, nos ama más que a nadie y nos bendice con amor. Manuel nació un 14 de diciembre, que es el día de San Juan de la Cruz, y yo me acuerdo muy bien que apenas bautizado, lo bautizamos 2 semanas después exactamente, y cuando yo lo mostré al pueblo de Dios, él instintivamente puso los bracitos en cruz, casi como si hubiese comprendido, como bebé, qué significa la vida del cristiano. Porque, fíjense, yo le preguntaba antes de la misa, ¿no?, ¿de qué signo sos? Entonces pensó un poco, como hace siempre él, y siempre cuando nos preguntan pensamos en los signos del zodíaco, de Sagitario, pero en realidad, fíjense, él podría decir mucho más profundamente: yo soy del signo de la cruz, del signo del amor hasta el fin, del signo de un Dios que, habiendo amado a los suyos, nos amó hasta el extremo, como dice la palabra de Dios. Y me parece que él no comprendió, porque recién la sacristía me dijo: está bien, dice, yo voy a decir que soy del signo de la cruz, que soy de Sagitario, de otra, no me acuerdo qué otra cosa, voy a decir después, total, esos son bolazos. Está bien.
En cambio, el signo de la cruz no es un bolazo, no. Eso es lo más importante de nuestra vida. Porque fíjense, si nosotros hablamos de signos, ¿no? Y visto que Sagitario es el signo de que lanza la flecha, nosotros hemos sido flechados por el amor de un Dios que por nosotros se dejó traspasar incluso el corazón con una lanza, visto que el signo clásico del amor es el corazón traspasado por una flecha. El corazón de Dios fue traspasado de amor por una lanza. Entonces, el signo de todos nosotros, cuando alguien nos pregunte, el signo de la cruz. Después sí, podemos decir, después los bolazos, digamos. Nosotros no creemos que las estrellas son las que determinan cómo va nuestra vida. Nosotros creemos en el amor y en la providencia de Dios. Y finalmente, hablando de la comunión no es un premio para los buenos. Y fíjense, todos los que vamos a decir la comunión, los que vamos a hacer la comunión, lo vamos a hacer también hoy porque son palabras fijas. Lo último que decimos antes de comulgar es: yo no soy digno de que entres en mi casa. No es un premio para los más dignos, es el alimento de los peregrinos. Y de frente a aquellos que o no quieren, o quizás más doloroso todavía, no pueden comulgar, el Señor nos dice a todos, y hoy se lo dice también a Manuel: denles ustedes de comer, dales vos de comer con tu testimonio, con tu amor, con tu fe y con tu comprensión, nunca con juicios, visto que el Señor vino a este mundo no para juzgar y para condenar, sino para salvar y para perdonar. Y bueno, hablando de salvar y perdonar, paso entonces al otro tema, a esto que especialmente por el amor misericordioso puede y tiene que hacer el sacerdote. Las cosas más importantes que hacemos nosotros es eso, el perdón de los pecados y el pan de la vida eterna, la Eucaristía. Toda la historia de la salvación, fíjense, es así, ¿no? Dios elige hombres, no ángeles, no superhéroes, no criaturas maravillosas venidas quién sabe de dónde, sino hombres, y encima hombres frágiles, pobres, limitados, carentes, ordinarios, a veces, ¿por qué no? Con ese espíritu yo quisiera decirles, ¿no?, que más que celebrar mis 25 años, quiero celebrar la fidelidad de Dios de estos 25 años, la fidelidad de Dios que llama y mantiene su llamada, que ha jurado y no se arrepiente, que nos hace partícipes de su misión y con Él nos pone en el último puesto para amar en el servicio, para morir y para resucitar. Lo bendigo y alabo todos los días por lo que Él hizo en aquel lejano 20 de diciembre de 1989, en el cual me postré en el suelo, consciente de mi indignidad y de mi nada, y me levanté sacerdote para siempre. A este caminar, correr y a veces incluso como hasta volar, por así decir, los sacerdotes lo hacemos revestidos de fiesta, como hoy y como cada vez que celebramos la misa, con ornamentos que, fíjense, nos signan de tal manera que somos vestidos con estos hasta el día de nuestra muerte, y así nos meten en el cajón incluso, hasta el día de nuestra muerte. Cuando nosotros nos encaminamos a nuestra última misa en este mundo, para vestirlos también en el día de la resurrección, para levantarnos ya el día de la resurrección revestidos de fiesta, y para ser presente también en ese momento de nuestro último adiós, que desde el abrazo del Padre Eterno, coronados por su Hijo el viviente, nosotros no vamos a hacer otra cosa que lo que nos dice la lectura de estos días que estamos leyendo de la carta a los Hebreos, lo que hace Cristo desde su ascensión al cielo hasta que vuelva glorioso hasta el final de los tiempos. ¿Qué hace Cristo en todo ese tiempo? Se lo habrá preguntado a lo mejor alguno de ustedes, ¿qué hace Cristo en el cielo? Nos lo dice la misma Escritura: vive para siempre para interceder por nosotros, vive para siempre. Está delante del Padre y le muestra las huellas de la pasión, que gritan para el mundo piedad y misericordia, porque si así no fuese, sería difícil pensar que el mundo podría sostenerse todavía. Y así entonces nosotros estamos invitados a celebrar
y hacer que todos entren a esta celebración, a la fiesta de las fiestas. Cuando veo solamente mi pobre fragilidad personal me siento un poco como perdido. Cuando considero todo lo que la dignidad sacerdotal ha hecho en mí, me reencuentro todo en Él. Veo cómo Dios ha llegado hasta mí, me doy cuenta de hacerlo presente y desde la profunda pequeñez de mi corazón repito con la Virgen: Dios ha mirado la pequeñez de su servidor. Y qué lindo repetirlo en esta casa, en la casa de la Virgen. Y en lugar de perderme en mis tantas deficiencias, como a veces a algunos veo que les pasa, y lo veo con pena. Cuando miramos, ¿se acuerdan de Pedro cuando caminaba sobre el agua, yendo al encuentro del Señor? Pero cuando miró las olas, cuando se distrajo y en vez de mirar a Cristo miró las olas, empezó a hundirse. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Si sacamos la vista del Señor y empezamos a mirar lo que nos acecha, empezamos a hundirnos. En lugar de mirar eso, entonces yo quiero exclamar siempre con la Virgen Santísima: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Ministro del amor misericordioso del Señor sobre la progenie humana, que ejerzo no por mis méritos o por mi fuerza, sino por su entrañable misericordia. Porque lo que hacemos nosotros los sacerdotes no viene de nosotros. Pobre la Iglesia y pobre el mundo si viniese de nosotros. El sacerdote cuando bautiza, vivifica, cuando perdona, resucita, cuando habla, enseña, cuando conforta, pacifica en el nombre de Dios, cuando ofrece el sacrificio de la misa, renueva en el mundo la misericordia que redime, y cuando da a Cristo a los demás en la comunión, nutre con ese alimento que salva para la vida eterna. Cuando bendice, fecunda. Y qué maravilloso esto de bendecir. Miren, les digo sinceramente, yo hubiese aceptado ser sacerdote solo para bendecir, aunque más no fuese para esto, con todo lo que eso significa. Pero tengo que decir también cuando los sacerdotes algunas veces retamos y corregimos, ayudamos a corregir, digamos, y a curar y a reencontrar el camino. ¿Por qué lo digo? Porque esto vale especialmente, y lo digo pensando en mi situación particular, ¿no? Por mi activa enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, que no es una opinión o una teoría, sino una enseñanza que toca directamente la vida política, frente a la cual yo tengo el derecho como ciudadano y el deber como sacerdote de enseñar. Cuando a veces nosotros sentimos decir, no, los curas no pueden opinar de política. Nosotros no opinamos de política, enseñamos en nombre del Evangelio. También a nosotros se nos pide que demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Agradezco al Señor por tantos sacerdotes santos que he podido conocer y tantas religiosas que he tenido la gracia de conocer personalmente, comenzando por los papas de nuestro tiempo. Hoy los repasaba. Juan XXIII, yo nací en los últimos días de Juan XXIII, el profeta, el Papa bueno, después Pablo VI, el Papa profeta, y Juan Pablo I, esa sonrisa de Dios al mundo, y Juan Pablo II, ese atleta de Dios, y Francisco, que enseñó con tanto amor, y ese huracán que es Francisco. Pero también yo quiero pensar en los que más concretamente me ayudaron en lo personal a encontrar mi camino vocacional. Concretamente quiero recordar hoy al que fue mi párroco y al que el Padre llamó a su casa, al que el Padre Eterno llamó a su casa hace algún tiempito, el Padre Carlos Alberto Silvestrini, y a mi primer director espiritual con quien decidí mi ingreso en el seminario, que fue el Padre Jorge Montini, y a mi querido obispo Monseñor Saspe, del cual el entonces cardenal Bergoglio resumió así toda su vida en la misa que se hizo por el centenario de su nacimiento. Fue el pastor que habló cuando todos se callaban y que supo callarse cuando todos empezaron a hablar. No siempre ha sido así con todos los sacerdotes. Y los que me conocen de cerca saben que además de 25 años de sacerdote he cumplido, con solo una semana de diferencia, 30 años de exilio eclesiástico, sobre lo cual yo quiero decir solo una cosa:
no guardo rencor con nadie, hablé con quienes debí hablar, no sé si fui o no escuchado, pero yo hablé. Y ahora también yo, como mi primer obispo, quiero saber cuándo hablar y cuándo callar. He perdonado, aunque nunca me fue pedido perdón, a quienes han sido para la Iglesia santafesina y muy concretamente para mí motivo de grave escándalo. He continuado y continuaré mi peregrinación donde quiera que el Señor me lleve y procuro cada día que todo lo sufrido me ayude a ser más misericordioso y comprensivo con ese rebaño que es mi misión alimentar, custodiar, curar heridas y consolar. Por dolorosas que sean las pruebas, no son para quedarse llorando, sino para crecer, madurar, volver a caminar y volver a cantar. En todo trato de no dejarme oprimir por las insidias de Satanás, que no faltan nunca, en la vida de ningún cristiano, menos todavía en la vida del cura. Y guiado por nuestra Santísima Madre, aplastarle la cabeza, como a veces se presenta la imagen de la Virgen. Donde podrían paralizarme las sombras de mis debilidades, me dejo guiar por la voz de la Madre que me dice: vos sos mi hijo, hacé todo lo que Él te diga, para reinar con Él y conmigo en el esplendor de mi inmaculado corazón. Conmigo alegrate, conmigo no tengas miedo, acordate que nada es imposible para Dios. Y así todos los días, en el momento más sagrado, más alegre y más lindo, despliego las alas hacia el cielo, apunto el timón ayudado por la pura y limpia Concepción, como llamamos a la Madre en esta casa, retomo el vuelo hacia la cima de las cimas, vuelvo a subir al altar, canto con María Santísima y con ella una sola es la expresión de mi vida terrena y el cántico de la eterna. Mi alma canta la grandeza del Señor. Amén.